Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. En este video quiero compartir con ustedes cómo realizar un buscador automático y dinámico que me permita aplicar un criterio a una fuente de datos en múltiples columnas para poder realizar un buscador dinámico. Vamos a utilizar la función filtrar y vamos a utilizar otras dos funciones como hallar y esnúmero para poder realizar esta solución. Pero antes quisiera explicar un poquito cómo funciona la función filtrar para tener esa información y poderla aplicar a nuestra solución final. Vamos a pasarnos a la hoja 2 y vamos a discutir sobre la función filtrar o los importantes aspectos de la función filtrar. Vamos a crear una matriz pequeña que tenga tres valores. Vamos a colocar aquí Pedro, Luis y que tenga María. Y vamos aquí en esta columna a utilizar una fórmula que me incluya la función filtrar. Como ustedes pueden darse cuenta, la función filtrar me pide tres argumentos. El primer argumento es la matriz que yo quiero que la función filtrar me filtre basado en los valores que yo le pase en el segundo argumento. Este segundo argumento es muy importante porque aquí es donde nosotros vamos a producir los valores que van a ser resultantes de la matriz que estemos pasando como primer argumento. ¿Qué es lo que hace filtrar? Filtrar toma los valores que están en el segundo argumento y para todos aquellos valores donde produzca un valor lógico de verdadero, filtrar va a extraer o va a proyectar la fila de esa matriz. Y para aquellos valores que produzca falso, filtrar va a descartar ese valor de la matriz que va en el primer argumento. Importante es que el segundo argumento tiene que ser una matriz de una sola columna con la misma cantidad de filas que yo le incluya en la matriz del primer argumento y que esta matriz tiene que ser una matriz de valores lógicos, es decir, una matriz que evalúe a verdaderos o evalúe a falsos. Ok, entonces para este ejemplo vamos a pasar una matriz de una sola columna con tres filas y vamos a pasar como segundo argumento una matriz que tiene en este momento valores de vacíos y vamos a decirle que como tercer argumento, es decir, cuando en el segundo argumento la matriz que pasamos aquí produzca siempre para todos los valores produzca valores de falso, entonces se va a ejecutar ese tercer argumento y Excel va a ejecutar el tercer argumento en la función filtrar y va a producir lo que sea que coloquemos aquí. Entonces como tercer valor, es decir, si vacío, por eso se llama si vacío y es opcional, vamos a colocarle un texto que diga no hay resultados. ¿Ok? Vamos a cerrar la función y con esto la fórmula y ustedes observen que Excel me está produciendo no hay resultados. ¿Por qué? Porque Excel trata los espacios vacíos como si fueran valores de falso. Vamos a seleccionar el rango que le estoy pasando y vamos a darle con la tecla F9 y ustedes observen cómo produce valores de 0. Más adelante vamos a ver en este video la correspondencia que hay entre los valores numéricos y los valores lógicos. En este caso produce valores de 0, Excel los interpreta como si fueran valores de falso. ¿Ok? Vamos a darle escape y esta vez vamos a colocar la palabra de verdadero y vamos a arrastrar ese valor, lo vamos a copiar aquí. Observen que como yo tengo filtrar apuntando a esta matriz, observe que como todos los valores producen verdadero, Excel me proyecta los valores de la matriz que yo le estoy pasando como primer argumento. Pero ¿qué pasa si yo coloco un valor como falso? Vamos a colocar el segundo argumento de esa segunda matriz en falso y observe esta vez como la función filtrar no me está proyectando el valor de Luis. ¿Por qué? Porque para ese elemento evalúa falso y Excel no me extrae ese valor. Vamos a colocar el valor de Pedro en falso y observen esta vez como Pedro no lo puede extraer porque produce falso. Y vamos ahora a cambiar el valor que corresponde al valor de María, lo vamos a cambiar a falso también. Y esta vez Excel, como toda la matriz produjo valores de falso, Excel ejecuta el tercer argumento y me dice no hay resultados. Bien, básicamente, ahora, ¿qué pasa si la matriz tiene más de una columna? Pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Digamos aquí que Pedro tiene un sueldo de 960, Luis tiene un sueldo de 450 y María tiene un sueldo de 1520. Vamos a modificar la función filtrar y en vez de pasar ahora una matriz de una columna con múltiples filas, vamos a pasar una matriz de dos columnas con la misma cantidad de filas, que es 3. Vamos a dar enter y observe que si yo pongo para María el valor de verdadero,
observe cómo me extrae la función filtrar las dos columnas. Que es lo importante, que en el primer argumento, que es matriz, yo puedo pasar una matriz n por n o n por m, y como segundo argumento en la matriz que yo le pase a incluir siempre debe ser una columna con la misma cantidad de filas que contenga matriz, ¿ok? Y Excel lo que va a hacer en la función filtrar es proyectarme cada uno de los elementos de matriz de la fila donde su valor corresponda a un valor de verdadero, ¿ok? Otro punto importante para Excel es que los valores verdaderos y falsos también pueden interpretarse como valores numéricos y viceversa. Los valores numéricos pueden interpretarse como valores lógicos. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a colocar la palabra verdadero y vamos a arrastrar esta fórmula para tener 3 valores de verdadero, y vamos a arrastrar esto aquí para tener 3 valores de verdadero. ¿Qué pasa si yo creo una fórmula que me sume estos rangos? Vamos a sumar este rango de una columna por 3 filas y vamos a sumar el segundo rango, que es otra columna con 3 filas, y ustedes observan cómo me produce un valor de 2. Y esto es porque en Excel el valor de verdadero es un número 1 y el valor de falso es un número 0. ¿Qué pasa si yo le pongo un valor de falso? Aquí vamos a ponerle un valor de falso. Excel me está produciendo un 1 porque 0 más 1 es 1, exactamente como si tuviera. Vamos a colocar aquí 1, 1, 1. Vamos a copiar estos valores y vamos a hacer exactamente una fórmula que me sume esta matriz más esta matriz, y ustedes observen cómo estoy produciendo el mismo resultado. Aquí vamos a colocar un número 0 y ustedes observen cómo estoy obteniendo el mismo resultado. Entonces, ¿qué es importante? Que cuando yo sumo matrices de valores lógicos, el valor verdadero aporta un número 1 y el valor falso aporta un número 0, y viceversa. Un número mayor que 1 o 1 es un valor lógico de verdadero, y un número 0, es decir, exactamente el 0, es un valor de falso. ¿Ok? Ahora, con estos conceptos en mente, vamos a pasarnos a la primera hoja para realizar nuestro ejercicio de ese buscador dinámico. Bien, como queremos que nuestro resultado contenga toda la información de la tabla fuente, es decir, de la fuente que yo voy a utilizar, como ustedes pueden darse cuenta, esto es una tabla que hace referencia a clientes, a los productos que compró en una tienda electrónica y los ingresos que produjo para esa tienda. Vamos a filtrar esa información, ¿ok? Vamos entonces a copiar el encabezado de esa tabla. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí al lado en estas columnas. Esta fuente de datos en ejemplos reales está generalmente en otra hoja, porque ahí es donde se alimenta el sistema, y el sistema va a ir actualizando esta tabla. Y en la hoja donde queremos ver los resultados, donde tengamos ese buscador, vamos a colocar el criterio. Entonces, pero para este ejemplo práctico vamos a utilizar la fuente de datos y el resultado aquí en la misma hoja. Vamos a pegar entonces la cabecera a las columnas utilizando el pegado especial para mantener el ancho de las columnas, y aquí en la parte de arriba del encabezado vamos a colocar el criterio que vamos a utilizar para filtrar los elementos. Y aquí en la celda K2 y L2 vamos a combinar esas celdas, vamos a colocarle un fondo de azul para saber que aquí vamos a colocar el término que estamos buscando, y aquí vamos a empezar a generar nuestra fórmula que nos va a permitir buscar. Ok, vamos entonces a utilizar la función filtrar, y como ustedes pueden darse cuenta, como primer argumento nos pide la matriz. Vamos a decirle que la matriz va a ser toda la tabla, toda la tabla con las múltiples columnas, y en el segundo argumento incluir vamos a decirle que donde en la columna cliente sea igual al valor que yo tipé aquí en la celda K2, vamos a decirle que si es igual a K2, salga ese resultado, y vamos a decirle que en caso de que toda la matriz que yo le pase produzca valores falsos, entonces, es decir, donde no haya resultados para que la función filtrar pueda extraer información de la primera matriz, entonces me produzca el texto de no hay resultados. Entonces, como aquí en este argumento vamos a decirle que vamos a colocar un texto de que no hay resultados, y vamos a cerrar la fórmula, y ustedes observen esta vez que me produce una matriz de que no hay resultados. ¿Por qué? Porque si evalúo el segundo argumento, de nuevo selecciono el segundo argumento y doy a F9, observe cómo me produce una matriz de una columna por múltiples filas. Observe el punto y coma que me dice que hay cambio de fila, es decir, una columna por múltiples filas, y todos los valores son falsos. ¿Por qué? Porque no hay una coincidencia exacta de lo que yo pongo aquí en K2 hasta este momento con lo que tiene la columna cliente.
Vamos a copiar ahora aquí la palabra Olivia Castro y vamos a pegarla en la columna K2 y ustedes observen esta vez como cuando yo coloco Olivia Castro sale el registro inmediatamente, es decir, cambia de forma inmediata. Esto pasa porque hay una coincidencia exacta de la palabra Olivia Castro aquí en este campo, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo quisiera hacer una búsqueda parcial? Es decir, no quisiera colocar Olivia Castro, sino solo la palabra Olivia y quisiera que me obtuviera resultados. Observen que si yo cambio Olivia, no hay resultado. Es decir, el texto no hay una coincidencia exacta. Pero para esto vamos a utilizar otras dos funciones que me van a permitir hacer una búsqueda parcial de lo que yo sea que coloque aquí. Me hace la búsqueda parcial. Y vamos a poder utilizar esas dos fórmulas para alimentar la función filtrar en ese segundo argumento que es incluir. Vamos entonces a hacer un ejemplo. Vamos a utilizar la función hallar y hallar lo que hace es encontrarnos un texto específico dentro de otro texto específico. Entonces el texto buscado, observe que hallar me pide tres argumentos. Uno es el texto buscado, el segundo es dentro del texto, que es el texto donde la columna o la celda donde yo voy a buscar el texto buscado. Y en el caso, como tercer argumento, me dice desde qué posición yo quiero empezar a buscar. Observe entonces que si yo en el texto buscado coloco lo que contiene la celda K2 y como segundo argumento le paso una matriz, es decir, la columna completa de clientes, como tercer argumento no voy a decirle que no voy a utilizar el tercer argumento para nada, es decir, que me empiece a buscar desde la posición número 0. Vamos a cerrar la fórmula y ustedes observen esta vez que donde hay una coincidencia me arroja un número. Ese número hace referencia al índice donde está encontrando esa coincidencia. En este caso Olivia la encontró en el índice 1 porque aquí es donde empezó y encontró la palabra Olivia, ¿sí? Y en el caso donde no encuentre una coincidencia me arroja un error de valor, que quiere decir, hey, no encontramos nada. Okay, ¿qué pasa entonces si yo en lugar de Olivia coloco la palabra sea? Observe esta vez cómo hay coincidencias en la palabra Olivia Castro, es decir, hay una coincidencia aquí en la posición número 9 encontró la palabra sea, aquí también en esta posición, en la posición número 11 encontró la palabra sea, y aquí también encontró en la posición número 9 la palabra sea, y aquí en la posición número 1 encontró la palabra sea para Carla Ruiz, y aquí en Mateo Castaño le encontró en la posición número 7. Ok, ahora ¿qué pasa si yo al resultado o el resultado de esta función la paso por otra función? En este caso la vamos a pasar por la función es número. Entonces vamos a seleccionar el número y observe cómo es número. Ahora me pide que le pase un valor. Si el valor es un número, me dice que la función es número, me arroja un valor lógico como verdadero, y si la función no es un número, el valor no es un número, me pasa o me devuelve el valor de falso. Vamos a cerrar la función, vamos a dar enter y observe esta vez que donde hubo una coincidencia es número, me arrojó un valor de verdadero, y donde hubo un error me arrojó un valor de falso. Entonces con esta solución en mente vamos a utilizar esta fórmula que está aquí y la vamos ahora a pegar en la función filtrar en el segundo argumento. Vamos a borrar esto que está acá, vamos a borrarlo y vamos ahora a pegarlo aquí en el segundo argumento. Vamos a quitar esto, vamos a pegarlo y observe esta vez, si yo le doy aquí enter, observe esta vez que tengo ahora un resultado más cercano a lo que estoy buscando, es decir, tengo coincidencias parciales o hace una coincidencia parcial en la columna cliente. ¿Qué pasa si yo coloco aquí Olivia y le doy enter? Observe que sale Olivia. ¿Y qué pasa si yo vuelvo a la palabra sea? Observe que sale Castro y también sale Carla. Y ahora si yo quisiera expandir esta solución para que aplicara a múltiples columnas, vamos ahora a expandir un poquito la barra de fórmulas y nos vamos a concentrar en este segundo argumento. El segundo argumento vamos ahora a expandirlo para que aplique a múltiples columnas. Vamos a darle un Alt Enter para concentrarnos en el segundo argumento. Vamos a darle aquí un Alt Enter y vamos a copiar ese segundo argumento, y como explicábamos al inicio del video, si yo sumo dos matrices con valores lógicos me va a producir un valor lógico, es decir, está aplicando la función O. Y aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a sumar esos valores lógicos para que en el caso donde en alguno de esas tenga coincidencia
con ese criterio que estoy buscando, en esa columna que estoy buscando, me arroje verdadero y la matriz resultante también me va a arrojar un verdadero. Entonces vamos a darle un sumar, le vamos a dar al enter, vamos a pegar y en lugar esta vez de seleccionar la columna de cliente, vamos a decirle que queremos seleccionar la columna de producto. Vamos a hacer lo mismo para la columna de categoría y la columna de ingresos. Vamos a sumar, vamos a dar un al enter, vamos a pegar y en lugar de la columna de clientes vamos a removerle, vamos a seleccionar la columna de categorías y vamos a hacer por último para la columna de ingresos. Ok, vamos a colocar esto acá, vamos a quitar cliente y vamos ahora a seleccionar la columna de ingresos. Vamos a modificar un poquito, bueno, vamos a recoger un poquito el texto en blanco, vamos a dar un enter. Bueno, aquí dice que hay demasiados argumentos, es porque se nos olvidamos cerrar el paréntesis de la función hallar. Vamos a darle enter y ustedes observen esta vez como ahora tengo ese criterio emparejando múltiples columnas. Vamos a recoger esto que está acá y vamos a decir que en lugar de ese vamos a colocar Olivia o Olivia y vamos a tener este emparejamiento. Observen que cada vez que yo coloco un criterio tengo que colocar o tengo que dar enter para que la función filtrar se ejecute, porque es en ese momento donde la celda K2 recibe el valor. Ahorita como solución vamos a mejorar esto utilizando un control ActiveX o un cuadro de texto de control ActiveX para realizar una solución mucho mejor. ¿Okay? Vamos ahora a colocar aquí la palabra el y observe esta vez cómo me trae electrónica. Aquí me trae el porque tiene la palabra teléfono, tiene el, y aquí Miguel en la primera columna tiene él, y para estos valores aquí en la palabra electrónica vamos a filtrar ahora por un número. Observe cómo esta vez tiene 96, vamos a colocar la palabra sea o Castro y observe cómo esta vez tiene Castaño, Castro, Castro. Vamos a colocar aquí ext y observe cómo tiene, ahora sale por ex de externo, y vamos a colocar aquí ahora un texto más específico y observe cómo tiene la palabra Castro. Y en fin, ok, ahora como última solución vamos ahora, observen esta vez que cada vez que tengo que dar enter para que la función filtrar pueda ejecutarse, porque K2 tiene que recibir el valor para que la función filtrar pueda ejecutarse. Para mejorar esta solución vamos a utilizar un cuadro de texto que podemos insertar aquí en la pestaña de programador. Si ustedes no tienen habilitada la pestaña de programador, pueden irse aquí a la pestaña de archivo, a opciones, y pueden irse aquí a personalizar cinta de opciones, y en la segunda columna ustedes pueden ver aquí que yo tengo habilitado la pestaña de programador. Vamos a deshabilitarla, vamos a dar en aceptar y observen que la pestaña de programador se desapareció. Vamos a habilitarla de nuevo, vamos a dar opciones y vamos aquí a personalizar cinta de opciones y vamos a habilitar ahora la pestaña de programador. Una vez tengamos la pestaña de programador, nos vamos a ella y vamos ahora aquí a insertar un cuadro de texto en la sección de control ActiveX. Este cuadro de texto lo vamos a seleccionar y vamos ahora a arrastrar ese cuadro de texto, y observen ustedes ahora cómo cuando yo arrastro esta caja de texto, ese cuadro de texto entra en modo de diseño. La pestaña de programador está en modo diseño. Aquí yo puedo configurar el control que yo estoy arrastrando. Vamos a darle botón derecho, vamos a darle aquí en propiedades, y ustedes observen que una de esas propiedades es el linked cell, que quiere decir que este cuadro de texto está vinculado a una celda específica. Todo lo que nosotros coloquemos en este cuadro de texto va a parar a la celda específica que configuremos aquí en linked cell. Entonces para este ejemplo vamos a colocar K2, y quiere decir que todo lo que esté en K2 va a pasar al cuadro de texto y viceversa, todo lo que esté en el cuadro de texto va a pasar a K2. Vamos a darle un enter y ustedes observen esta vez como el cuadro de texto tiene CAS porque la celda K2 tiene CAS. ¿Okay? Vamos a cerrar esto y vamos a salirnos del modo diseño. Y ustedes observen esta vez que si yo hago una búsqueda, vamos a colocar aquí Carla y vamos a colocar aquí Carla completo, y observen que hay una búsqueda. Si voy quitando criterios va cambiando el resultado de manera dinámica. Vamos a colocar aquí Juan, vamos a colocar la palabra P, vamos a colocar aquí 96, vamos a colocar aquí 24 y observen cómo, vamos a colocar aquí un 0 y observen cómo tengo esa búsqueda automática. Por último vamos a volver a entrar al modo diseño y vamos a arrastrar ese cuadro de texto encima de la celda K2 y L2
porque ya sabemos que lo que coloquemos aquí en este cuadro de texto va a pasar directamente a K2. Vamos a salir del modo diseño y así obtenemos una solución que nos permite utilizar un criterio aplicado a múltiples columnas en una fuente de datos para realizar un buscador automático. Bien amigos, básicamente esto era lo que les quería compartir en este video. Espero que les haya sido de utilidad. Si les fue útil realmente este contenido y no están suscritos a mi canal, por favor suscríbanse, se los agradecería muchísimo. Si les gustó este material, por favor regálenme un like, también se los agradecería muchísimo. Vamos a ir ampliando el contenido de este canal con información útil, relevante a Excel. Y espero que bien les haya sido de utilidad este video y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.